Señores, estamos de regreso con mucho más de Portadas al Día y hoy, en el marco del Día del Cirujano Plástico, es fundamental reflexionar sobre la seriedad y el alcance de esta especialidad médica y cómo a menudo, ¿no?, se toma a la ligera por parte de quienes buscan alcanzar ideales de belleza sin considerar los riesgos que muchos de ellos, bueno, pueden presentar. Mira, me encanta que podamos tocar el tema de este tema el día de hoy y para abordarlo, pero de manera responsable, sobre todo este tema que es tan complejo, está con nosotros hoy acá presente en esta realidad de cirujanos plásticos en Venezuela, una persona que está capacitada para poder hablar al respecto de las cirugías estéticas en adolescentes y sus complicaciones estéticas. Le damos la bienvenida a la doctora Susana Cárdenas. Ella es expresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, reconstructiva, estética y maxilofacial. Así que bienvenida, Susana. Gracias por acompañarnos, sobre todo en este tema que es delicado y que yo creería que incluso no se debería tocar porque no debería ni siquiera existir, ¿cierto? Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, primero, gracias por la invitación. Felicitaciones en su Y día. gracias, hoy es el Día del Cirujano Plástico en Venezuela. Y me encanta poder tener la oportunidad de conversar sobre este tema de cirugía plástica en adolescentes. Yo creo que es fundamental tener en cuenta que nosotros necesitamos que el paciente se haya desarrollado completamente, tanto física como emocionalmente, para considerar una cirugía estética. Entonces, la cirugía plástica en adolescentes como cirugía estética está bastante cuestionada porque creo que todavía no han tenido la madurez emocional y psicológica para asumir la responsabilidad de un procedimiento que va a producir un cambio y un impacto en su vida y en su cuerpo. Claro, fíjese que menciona mucho la parte emocional. ¿Cómo definiría usted la verdadera esencia y el alcance de la cirugía plástica reconstructiva, y estética, doctora? Fíjate, yo creo que la cirugía plástica ha sido encajada en un solo concepto y es hablar de cirugía plástica, la gente piensa es igual a cirugía estética. La cirugía plástica, en los cirujanos plásticos tenemos la capacidad de poder reparar y restaurar la función de algunas partes de nuestro cuerpo. Es decir, que no solamente vamos a mejorar la estética, sino a recuperar función cuando se ha perdido. Y en eso entonces tenemos un papel fundamental en áreas como los pacientes con quemaduras, accidentes o traumatismos faciales o corporales que produzcan alguna deformidad, a veces asociado a otras especialidades, pero la parte más externa, la que vamos a resolver nosotros. Tenemos un impacto importante en el tratamiento de niños que puedan nacer con alguna alteración congénita. Entonces, el alcance de la cirugía plástica va más allá de solamente poder hacer una rinoplastia o poder hacer una cirugía de mamas, sino que vamos a recuperar, como les digo, la función, sobre todo en circunstancias también bastante complejas como las que les acabo de mencionar. A ver, adentrándonos un poco más al tema que nos ocupa el día de hoy, ¿qué es cirugía estética en adolescentes? O sea, ¿cuáles son los filtros que un cirujano plástico certificado debe aplicar para poder evaluar a un paciente adolescente y cómo se debe llevar el acompañamiento de los padres, representantes, las personas que tengan la responsabilidad, ¿no?, de firmar para que esa persona, este adolescente pueda entrar a un quirófano? Fíjate, comencé diciendo que la cirugía plástica estética como tal no debería ser una opción tan a la ligera para un adolescente. Creo que está cuestionado porque, primero, no tienen la madurez emocional, la madurez psicológica y en muchas ocasiones tampoco van a tener el desarrollo completo corporal. Existen algunas cirugías, pero que ya yo las considero reconstructivas, que tú puedes considerar en adolescentes e incluso en niños. ¿Cómo cuáles? Okay. Por ejemplo, la cirugía del labio hendido o el paladar hendido son cirugías que hacen en niños. El labio leporino o labio hendido lo hacen en niños de 3 meses a 6 meses. Un paladar hendido que después va a tener trastornos para la alimentación o para el habla es una cirugía reconstructiva que vas a hacer en un bebé de 9 meses hasta los 18 meses. Cirugías, por ejemplo, para reconstruir orejas, los niñitos que nacen con las orejas de NASA, que son las orejitas tipo Dumbo, tú las consideras a edades más tempranas porque ya, por ejemplo, a los 7 o 8 años se ha desarrollado en un 80% del tamaño de la oreja y su evolución o su crecimiento después no va a alterar el resultado de una cirugía.
Quizás en niñas tú pudieras considerar algún tipo de cirugía que nuevamente la veo yo como una cirugía reconstructiva, como cirugías de mamas en pacientes que tienen gigantomastia, niñas que tienen unas mamas demasiado grandes, y cuando hablo de gigantomastia, hablo de mamas que pueden pesar 3 kilos y más, que van a producir dificultades en el desarrollo de su vida de manera normal, no pueden hacer ejercicios, les cuesta mucho vestirse y evidentemente también pueden ser víctimas de bullying, como pueden decir en los colegios. Sin embargo, por ejemplo, esa cirugía, aunque la consideramos reconstructiva, yo sugeriría esperar por lo menos hasta los 16 años, en el que ya ha habido un desarrollo o se ha alcanzado casi el desarrollo completo de la mama, porque todavía puede crecer más hasta los 18 años. Y cuando se hace, debe ser con el acompañamiento de los representantes, del papá y la mamá, porque una cirugía, como siempre les digo a los pacientes, es un traumatismo que tú vas a hacer en el cuerpo, de manera controlada, pero es un traumatismo, vas a tener heridas, vas a tener inflamación, tienes que tener un proceso de recuperación, tu vida va a estar limitada, claro. Tienes que cumplir probablemente con terapias postoperatorias a las que tienes que acudir y una adolescente que sea operada por una gigantomastia va a necesitar la ayuda de sus papás, además de que en el espejo se va a ver distinto y eso produce un gran impacto. Fíjese qué importante que mencione el tema de la edad, porque yo creo que nosotros siempre hemos escuchado, por ejemplo, es que hay que esperar que ella tenga su primera menstruación, porque ya el cuerpo comienza a notarse muchos más cambios, pero en realidad nosotros seguimos cambiando a nivel evidentemente emocional, pero también en nuestro cuerpo. Tenemos cambios hasta los 20 y algo de años, doctor. Bueno, como mínimo a los 18 años. Hay algunas áreas del cuerpo que se desarrollan un poquito más rápido. Okay. Pero yo creo que como además ya vas a tener la mayoría de edad legalmente, ya pudiese tomar alguna decisión. Sin embargo, yo voy a insistir mucho, y lo estábamos conversando antes de entrar en cámara, en que nosotros como profesionales también debemos ofrecer una cirugía plástica responsable y hacerles saber a los pacientes que yo considero que tenemos un impacto tan grande en el paciente si se hace de manera responsable. De hecho, siempre digo que yo ofrezco medicina para el alma, porque tú puedes ver cómo transformas a una persona después de un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, hacerles entender que todos los procedimientos quirúrgicos, además de que tienen complicaciones que están descritas en toda la literatura, en su postoperatorio implican situaciones que pueden ser complejas. De hecho, se ha descrito una depresión, como la depresión postparto, depresión post-cirugía plástica, porque tú juras que, por ejemplo, una paciente se hace una lipoescultura y va a salir de allí directo a irse a la playa, y no, vas a salir del quirófano con una faja, que vas a estar además muy edematizada, tu ropa que te puedes poner todos los días no te va a quedar entre la faja, la inflamación, las tablas y todos los instrumentos que nosotros utilizamos, no vas a poder caminar, tu vestimenta va a estar bastante compleja durante esos días, y eso les produce un impacto. O sea, ¿para qué me operé? Me duele todo, me veo más gorda, estoy... Entonces, imagínate, si ese impacto se produce en un adulto, el impacto que vas a producir en una persona más joven. Sí, y sobre todo dependiendo también del tipo de operación, saber que puede ser reversible, ¿no? Porque a veces, no sé, aplica y que se hacen una liposucción, pero el régimen alimenticio que tienen después de la operación sigue siendo tan fatal como lo llevaban años anteriores, y comen todos los días hamburguesas y perros calientes y pequeños y refrescos, y creo que también hay que ser coherentes entre un estilo de vida que tienes que llevar para que la operación también sea como lo más exitosa posible. Y eso te lo digo porque en conclusión de todo esto es que no es recomendable las cirugías plásticas en adolescentes. Sin embargo, te pregunto, porque hace unos años atrás, afortunadamente, yo siento que hemos dejado de escucharlo muchísimo, había muchas quinceañeras que pedían implantes de senos como regalo de 15 años, y creo que en algunos momentos la rinoplastia también, y algunas mamás o papás incluso decían que sí, lo hacían. No sé si era un momento como en el que estaba de moda el tener los senos muy, muy, muy grandes. Hoy en día creo que eso como que se ha perdido de moda. Pero en una época se escuchaba muchísimo. Sigue pasando, y además de las mujeres, porque fíjate que nos enfocamos casi siempre en las mujeres, ¿cuáles son esas operaciones que normalmente los hombres también siempre están solicitando, las que más demanda tienen? Bueno, fíjate, yo no sé si será que el mensaje que yo doy siempre ha sido claro, pero en mi consulta no abunda esto, o no existe esta cantidad de pacientes adolescentes que estén buscando la cirugía. Y conversando con el resto de mis colegas, creo que gracias a Dios eso ha sido una tendencia que ha disminuido. Creo que aquí influye mucho también la ética del cirujano.
y ese es otro mensaje que siempre estoy dando de manera constante, es que siempre se aseguren de que están siendo atendidos por un cirujano plástico certificado. Porque, bueno, nuevamente, una persona, un cirujano con ética y con responsabilidad no debería estar ofreciendo procedimientos estéticos que no son necesarios, porque eso es una cosa sumamente importante que yo le digo a mis pacientes, para que entiendan el riesgo de entrar a quirófano. Tú no necesitas tener las mamas más grandes para poder vivir. Entonces tú tienes que estar óptimo en tu preoperatorio, cumpliendo con todos los exámenes, con toda la preparación que tienes que tener para entrar a quirófano, porque a veces tú cancelas una cirugía porque la hemoglobina le salió baja y eso crea un impacto, un drama en el paciente. Entonces entender que esta cirugía no es necesaria para vivir. Distinto es que si tú tienes una fractura en una pierna, por ejemplo, no te puedes quedar con tu fractura y entras al quirófano con unas condiciones que no son las óptimas. Entonces, creo que es sumamente importante entender lo que significa la cirugía como tal para ofrecerla entonces también a quienes debe ser. Y nuevamente, insisto que para los adolescentes no debería ser una opción, a menos que estemos hablando de algún tipo de cirugía que yo nuevamente considero más como una cirugía reconstructiva. Los hombres con frecuencia consultan para responder tu segunda pregunta, consultan mucho por rinoplastia, y muchos hombres también se están haciendo ahorita cirugía de contorno corporal como lipoescultura. Pero que bueno, como tú bien lo mencionaste, hombre o mujer, la cirugía plástica tiene que estar acompañada de un cambio en tu vida, en un cambio en tus hábitos si no los tienes previamente, en tus hábitos alimenticios, en continuar con el trabajo, porque una cirugía sí se puede perder. No es que es reversible, es que pierdes el resultado de la cirugía. Susana, gracias por estar con nosotros, de verdad me encantó esta entrevista, además, bueno, viendo un poco, ¿no?, lo complicado que puede llegar a ser no solamente cambiar algún aspecto, algo de tu cuerpo que no te guste, sino que también estás cambiando literalmente, como nos dijiste, el alma. Feliz día para ti, feliz día para todos los cirujanos plásticos. Espero, bueno, que sigan llenando a todas sus pacientes y haciéndolas mucho más feliz desde la responsabilidad.